Hay una pregunta que todos evitamos. La aplazamos, la disfrazamos, la enterramos bajo el ruido de los días, pero tarde o temprano nos llega. ¿Qué pasa cuando morimos? Carl Sagan tuvo que responderla antes que la mayoría de nosotros. No como un ejercicio filosófico, no en una clase, ni en un libro escrito desde la comodidad. Tuvo que responderla con la muerte sentada a los pies de su cama, mirándole a los ojos. Y lo que dijo, lo que escribió en sus últimos meses de vida, es una de las reflexiones más honestas y más valientes que ha dejado un ser humano sobre el final de todo. Porque Sagan no se escondió, no buscó refugio, no fingió creer algo solo para que doliera menos. En este vídeo vamos a recorrer cómo afrontó Carl Sagan su propia muerte, lo que pensaba sobre el más allá, lo que escribió cuando supo que se moría y las últimas palabras que pronunció, unas palabras tan sencillas y tan demoledoras que es difícil olvidarlas una vez que las conoces. Te advierto desde ya que esta no es una historia triste, o no solo. Es una historia sobre cómo mirar de frente lo único seguro que tenemos, y aún así elegir vivir con plenitud. Es, en el fondo, una historia sobre lo que de verdad importa. Para entenderla, hay que volver al momento en que todo cambió. Era 1994. Carl Sagan tenía 59 años y estaba en la cima de todo. Era el divulgador científico más famoso del mundo. Su serie Cosmos la habían visto cientos de millones de personas. Sus libros eran éxitos de ventas. Acababa de publicar Un punto azul pálido. Tenía una esposa a la que adoraba, Anne Druyan, y dos hijos pequeños. La vida le sonreía por todas partes. Y entonces empezó a sentirse mal, cansado sin motivo, con moratones que aparecían sin golpes. Los análisis trajeron una palabra que él, hombre de ciencia, entendió de inmediato en toda su gravedad: mielodisplasia. La mielodisplasia es una enfermedad rara y grave de la médula ósea, el lugar donde se fabrica la sangre. En esta enfermedad, la médula empieza a producir células defectuosas, incapaces de hacer su trabajo. Es, en muchos casos, una antesala de la leucemia. Y en los años 90, sin las terapias de hoy, el pronóstico era sombrío. Sagan sabía leer lo que esa palabra significaba. Sabía las probabilidades. Sabía, mejor que nadie, que la ciencia que tanto amaba todavía no tenía una respuesta segura para lo que crecía dentro de él. Pero lo que vino después fueron 2 años de batalla durísima. 3 trasplantes de médula ósea. Su hermana Cari se ofreció como donante y le dio su médula y también sus células para intentar reconstruir el sistema inmune destrozado de Carl. Hubo quimioterapia, hubo radiación, hubo largos ingresos hospitalarios, lejos de casa. Porque los Sagan vivían en Ítaca, en el estado de Nueva York, donde Carl daba clases en la Universidad de Cornell. Pero el mejor tratamiento para su enfermedad estaba al otro lado del país, en Seattle, en el Centro de Investigación del Cáncer Fred Hutchinson. Así que su vida se convirtió en un ir y venir constante, de costa a costa, persiguiendo una cura que se resistía. Hay un detalle en esta parte de la historia que merece la pena contar, porque habla de algo muy humano. Para un trasplante de médula hace falta un donante compatible, y encontrarlo no siempre es fácil. La persona que se ofreció fue su hermana, Cari. No solo le donó su médula ósea, le dio también sus células inmunitarias, los linfocitos que el cuerpo de Carl ya no era capaz de producir, en un intento de reconstruir desde cero sus defensas. Una hermana entregando, literalmente, parte de su propio cuerpo para intentar mantener vivo a su hermano. La ciencia que Sagan tanto admiraba se mezclaba aquí con el amor más antiguo de todos, el de la sangre. Durante un tiempo pareció funcionar. Hubo remisiones, hubo periodos en los que la enfermedad retrocedía y la esperanza volvía. Sagan, según todos los que lo conocieron, mantuvo durante toda la batalla un optimismo que desconcertaba a sus propios médicos. No el optimismo ingenuo del que niega la realidad, sino el del que decide pelear hasta el final con todas las herramientas disponibles,
sin engañarse sobre las probabilidades reales. Y aquí aparece el primer rasgo que define a Sagan en esta historia. No se escondió, no ocultó su enfermedad al mundo. Al contrario, decidió escribir sobre ella, en público, con una honestidad que dejó a mucha gente sin palabras. Hay algo casi heroico en lo que hizo durante esos 2 años. En lugar de retirarse a sufrir en privado, siguió trabajando, y no a medias. Fue en ese período, enfermo, sometido a tratamientos brutales, cuando escribió uno de sus libros más importantes, El mundo y sus demonios, una defensa apasionada del pensamiento científico frente a la superstición. También trabajó en lo que sería su última obra, publicada después de su muerte, y siguió colaborando en la película basada en su novela Contact. Piénsalo un momento. Un hombre que sabe que probablemente se está muriendo, que pasa semanas enteras en hospitales, que ve cómo su cuerpo se debilita y que decide dedicar la energía que le queda a seguir explicando el universo a los demás, a seguir defendiendo la razón, a seguir creando, no para dejar un legado vanidoso, sino porque para Sagan eso era, sencillamente, lo que daba sentido a estar vivo. Mientras pudiera pensar y escribir, seguiría haciéndolo. Sagan era colaborador habitual de una revista que llegaba cada domingo a millones de hogares estadounidenses, la revista Parad, y en sus páginas, mientras luchaba por su vida, escribió sobre lo que estaba viviendo, sobre la enfermedad, sobre el miedo, sobre la muerte, sin dramatismo, pero también sin esconder nada. Uno de esos textos, quizá el más importante que escribió en aquellos meses, se titula En el Valle de las Sombras, y en él dejó algunas de las reflexiones más sinceras que se han escrito jamás sobre el final de la vida. En ese ensayo, Sagan se hace la pregunta directa, la que todos nos hacemos en algún momento. ¿Hay algo después? Y su respuesta es de una honestidad casi dolorosa. Escribió, más o menos, lo siguiente: me encantaría creer que cuando muera volveré a vivir, que alguna parte de mí que piensa, que siente, que recuerda, continuará de algún modo. Pero por mucho que quiera creerlo, y a pesar de las antiguas tradiciones de todas las culturas del mundo que afirman que hay una vida después de esta, no conozco nada que sugiera que eso sea algo más que una ilusión. Detente un momento en esa frase, porque encierra el alma entera de Carl Sagan. Fíjate en lo primero que dice: me encantaría creer. No empieza con desprecio, no empieza con burla hacia quienes creen en el más allá. Empieza reconociendo su propio deseo. Él quería que lo hubiera. Quería volver a ver a las personas que amaba. Quería que la muerte no fuera el final. Sagan no era un hombre frío que despreciara el consuelo de la fe. Era un hombre que sentía exactamente el mismo anhelo que siente cualquiera ante la muerte. La diferencia estaba en lo que hacía con ese anhelo. Porque después de reconocer su deseo, venía la segunda parte de la frase. Por mucho que quiera creerlo, no conozco nada que sugiera que sea más que una ilusión. Y ahí está toda su integridad. Sagan no permitía que su deseo decidiera lo que creía verdad. Separaba una cosa de la otra con una disciplina admirable. Querer que algo sea cierto, decía siempre, no lo hace cierto. Esa distinción, tan sencilla de enunciar y tan difícil de vivir, fue la brújula de toda su vida, y no la abandonó ni siquiera al borde de la muerte, que es precisamente cuando más tentador resulta abandonarla. Piénsalo. ¿Cuándo es más fácil convencerse de que hay un cielo esperando? Justo cuando te estás muriendo, justo cuando el miedo aprieta, justo cuando una mentira reconfortante pesaría menos que la verdad. Mucha gente, ante esa situación, cede. Y es completamente humano que lo haga. Sagan no cedió. Y no porque no sintiera miedo, ni porque la muerte le diera igual, sino porque pensaba que vivir engañado, incluso en los últimos días, era una forma de traicionarse a sí mismo y a todo lo que había defendido. Aquí conviene aclarar algo importante, porque mucha gente malinterpreta la postura de Sagan. No estaba afirmando con certeza que no hay nada después de la muerte.
Eso habría sido caer en el mismo error que criticaba, afirmar algo sin pruebas. Lo que decía era más matizado y más honesto. Decía que no había ninguna evidencia de que existiera una vida después de esta, que todas las historias sobre el más allá parecían, hasta donde él sabía, expresiones de un deseo humano profundísimo, pero no descripciones de algo real. Es la misma posición que mantenía sobre Dios, la del agnóstico riguroso. No afirmo que no exista, digo que no he visto ninguna prueba de que exista, y que no voy a creer en algo solo porque me consuele. Sagan tenía además una explicación de por qué los seres humanos hemos inventado en todas las culturas y en todas las épocas la idea de una vida después de la muerte. Y no la decía con desprecio, sino con una enorme comprensión. Pensaba que la creencia en el más allá nace del miedo más universal que existe, el miedo a dejar de ser, y también del dolor insoportable de perder a las personas que amamos. Es tan difícil aceptar que alguien que lo era todo para nosotros simplemente deja de existir, que la mente humana, a lo largo de los milenios, ha construido 1000 formas distintas de decirse que no es así, que volveremos a verlos, que esto no es el final. Sagan entendía ese impulso porque lo sentía en su propia carne. No miraba por encima del hombro a quien creía en el cielo, sabía exactamente de dónde venía ese anhelo, porque era el suyo también. Simplemente había decidido no dejar que el miedo decidiera por él lo que era verdad. Y esa decisión, tomada por un hombre que se estaba muriendo, es de las cosas más valientes que se pueden imaginar. Y sin embargo, y esto es lo extraordinario, esa ausencia de consuelo sobrenatural no lo hundió en la desesperación. Todo lo contrario, Sagan encontró una forma distinta de afrontar la muerte, una forma que no dependía de ninguna promesa de eternidad. Para Sagan, saber que esta vida podía ser la única que tenemos no la vaciaba de sentido, la llenaba de valor. Si esto es todo lo que hay, entonces cada momento se vuelve precioso, cada amanecer irrepetible, cada conversación con las personas que amas, un Villenevalgo no nos conmovería igual si durara para siempre. Sagan miraba su propia vida con esa lente, no con la amargura del que pierde algo, sino con la gratitud del que recibió algo extraordinario. Había existido, había sido consciente, había podido contemplar el universo, entenderlo un poco, amar y ser amado. En un cosmos de miles de millones de años, mayormente vacío y silencioso, le había tocado el premio increíble de estar vivo y despierto durante unas décadas. ¿Cómo no iba a estar agradecido? ¿Cómo no iba a estar agradecido? Hay una idea suya que resume todo esto y que se ha vuelto célebre. Sagan decía que somos polvo de estrellas, que los átomos que nos componen, el hierro de nuestra sangre, el calcio de nuestros huesos, se forjaron en el interior de estrellas que murieron hace miles de millones de años. Somos, literalmente, materia del cosmos que ha cobrado conciencia de sí misma. Somos una forma que tiene el universo de conocerse. Y para Sagan, esa idea tenía una consecuencia hermosa respecto a la muerte. Cuando morimos, esos átomos no desaparecen, vuelven al universo del que salieron, regresan a la Tierra, al aire, al ciclo de la materia, listos para formar parte de otras cosas, quizá de otras vidas. No es la inmortalidad del alma que prometen las religiones, pero es una forma real, comprobable, de seguir formando parte del cosmos. Una continuidad material, no espiritual. No era un consuelo falso, era simplemente la verdad, contada de una manera que permitía encontrar en ella cierta paz. Mucha gente piensa que la ciencia es fría ante la muerte, que no tiene nada que ofrecer cuando llega el dolor de verdad, que solo la religión sabe consolar. Sagan no estaba de acuerdo, y su propia forma de morir fue la mejor prueba de su desacuerdo. Pensaba que la ciencia también podía ofrecer consuelo, solo que de un tipo distinto, un consuelo que no pide que apagues tu razón para aceptarlo. El consuelo de saber que formas parte de algo inmensamente más grande que tú. El consuelo de entender que tu existencia, por breve que sea, es el resultado de una cadena ininterrumpida de vida que se remonta a casi 4.000 millones de años. El consuelo de saber que los átomos que te componen son eternos,
que viajaron por el cosmos antes de ser tú y seguirán existiendo después. El consuelo, en fin, de haber comprendido, aunque fuera un poco, el universo en el que te tocó despertar, y de haberlo encontrado hermoso. A medida que la enfermedad avanzaba, los tratamientos se hacían más duros y las recaídas más frecuentes. Hubo momentos de esperanza, en los que parecía que Sagan le estaba ganando la batalla. La quimioterapia y los trasplantes lo habían transformado físicamente. El hombre eternamente joven que guió a millones por el cosmos se había convertido en alguien frágil y envejecido, pero su espíritu, según todos los que estuvieron cerca, seguía intacto, seguía curioso, seguía trabajando, seguía mirando hacia adelante. Anne Druyan, su esposa, su colaboradora y el amor de su vida, estuvo a su lado durante toda la batalla. Llevaban 15 años juntos. Habían escrito libros juntos, habían creado cosmos juntos, habían diseñado juntos el mensaje que la humanidad envió a las estrellas en las sondas Voyager. Su relación era una de esas raras uniones en las que el amor y el trabajo y la mente se entrelazan por completo. Y fue Anne quien estuvo allí en el final, quien presenció lo que Sagan hizo y lo que no hizo en sus últimos momentos. Porque hubo un final. En diciembre de 1996, tras una de las muchas idas a Seattle, Sagan contrajo una neumonía. Su sistema inmunitario, devastado por años de tratamiento, no tenía con qué defenderse, y esta vez no hubo recuperación. Sagan supo que era el final. Con la lucidez que lo acompañó siempre, le dijo a Anne que aquello era una vigilia de muerte. Sabía lo que estaba pasando, y fiel a sí mismo hasta el último aliento, lo afrontó con los ojos abiertos. Trajeron a los niños para que se despidieran. Sasha y Sam, sus 2 hijos pequeños, dijeron adiós a su padre, uno a uno. Fueron momentos terribles y solemnes. Los niños fueron valientes y cariñosos, y su padre también. Y entonces llegó el momento que Anne Druyan ha contado en alguna ocasión, y que es quizá la escena más conmovedora de toda esta historia. Anne sostenía la mano de Carl mientras él se iba. Lo miró, y él, a pesar de todo, le sonrió. Ella le dijo simplemente «Adiós, Carl». Y él respondió «Adiós, Anne». Cerró los ojos y murió. Esas fueron las últimas palabras. «Adiós, Carl. Adiós, Anne». 2 personas que se amaban diciéndose adiós de verdad, sin la red de seguridad de un hasta luego en el cielo, sin la promesa de un reencuentro. Porque eso es lo más sobrecogedor de la escena y lo que la propia Anne ha querido subrayar siempre. Mientras se decían esas palabras, los dos sabían que no se trataba de un hasta pronto, sabían que no volverían a verse jamás, y aún así fueron capaces de decir adiós con amor, con serenidad, incluso con una sonrisa. Anne lo expresó después con unas palabras que se han hecho famosas. Dijo que cuando su marido murió, mucha gente se le acercaba, y todavía se le acerca, para preguntarle si Carl había cambiado al final, si se había convertido, si en el último momento había abrazado la fe que rechazó toda su vida. Y su respuesta siempre fue la misma. No. Carl afrontó su muerte con un coraje inquebrantable, y nunca buscó refugio en ilusiones reconfortantes. No hubo conversión en el lecho de muerte, no hubo arrepentimiento de última hora, no hubo miedo que lo hiciera abandonar lo que había pensado y defendido durante toda su vida. Murió como vivió, honesto, lúcido, valiente. Conviene detenerse aquí, porque esta historia de la conversión de última hora es más común de lo que parece, y casi siempre es falsa. A lo largo de la historia se ha contado una y otra vez que tal o cual gran escéptico, tal o cual ateo famoso, se arrepintió en el último momento y abrazó la fe antes de morir. Se dijo de Darwin, y era mentira. Se ha dicho de muchos otros. Son leyendas que circulan porque consuelan a quienes las cuentan. Si hasta el gran escéptico se rindió al final, piensan, entonces quizá tenían razón todo el tiempo. Con Sagan, esa leyenda chocó contra un muro, porque Anne Druyan estuvo allí, y porque ella se ha encargado de contar la verdad cada vez que alguien insinúa lo contrario. Carl no se convirtió, no porque fuera terco, sino porque hacerlo habría sido traicionar el principio que guió toda su existencia. La idea de que debemos creer las cosas porque son verdad, no porque nos reconforten.
Cambiar de opinión en el último momento, sin ninguna prueba nueva, solo por miedo, habría sido para él la mayor de las incoherencias, y no la cometió. Hay una dignidad enorme en eso, la dignidad de quien construye una forma de ver el mundo a lo largo de décadas, la pone a prueba 1000 veces, y luego la sostiene incluso cuando llega el momento más difícil de todos. No todo el mundo es capaz de tanta coherencia. Sagan lo fue. Pero Anne añadía algo más, algo todavía más profundo. Decía que la tragedia era que sabían que nunca volverían a verse, y que ella no esperaba reencontrarse con Carl. Nunca. Y aquí es donde mucha gente espera que la historia se vuelva insoportablemente triste. Pero Anne le da la vuelta de una forma que lo cambia todo. Porque precisamente porque no creían en un reencuentro, el tiempo que habían pasado juntos se volvía infinitamente más valioso. No habían tenido un amor que continuaría cómodamente en otra vida. Habían tenido un amor aquí, ahora, en esta vida, la única que tenían. Un amor improbable, fruto del azar afortunado de haber nacido en el mismo planeta, en la misma época, y haberse encontrado entre miles de millones de personas. Anne lo dijo de una manera preciosa. El hecho de que no fuéramos a vernos de nuevo, decía, hacía que el tiempo que tuvimos juntos fuera aún más precioso. Saber que cada momento era irrepetible nos obligaba a vivirlo de verdad, a no dar nada por sentado, a no posponer el amor para una eternidad que no llegaría. Esa es, quizá, la lección más profunda de toda la vida y la muerte de Carl Sagan, que no necesitas la promesa de la eternidad para que tu vida tenga sentido, que el amor no vale menos porque se acabe, que vale más precisamente porque se acaba. Hay quien dirá que es una visión desoladora, vivir sabiendo que no hay nada después, que las personas que amas se irán para siempre, que tú mismo te apagarás como una vela, y sí, hay algo de vértigo en mirar eso de frente. Pero Sagan veía en ello algo distinto. Veía una invitación a vivir mejor. Si esta vida es todo lo que tenemos, entonces no hay tiempo que perder en odios, en rencores, en peleas absurdas. No hay tiempo para posponer lo que importa. Cada día cuenta de verdad, porque no hay una reserva infinita de días esperándonos en otro lado. Curiosamente, esto conecta con algo que Sagan defendió toda su vida desde la ciencia. La idea de que la Tierra es nuestro único hogar, ese punto azul pálido suspendido en la oscuridad y que no hay ningún otro sitio a donde ir. Igual que no hay otra vida después de esta, no hay otro planeta de repuesto. Y de ambas ideas se desprende la misma conclusión. Cuida lo que tienes, cuida a quien amas, cuida a este mundo, porque es lo único que hay, y es extraordinario. Sagan murió el 20 de diciembre de 1996, a los 62 años. Demasiado pronto para alguien que aún tenía tanto que decir. Dejó libros sin escribir, ideas sin desarrollar, nietos que nunca llegaría a conocer. La enfermedad se llevó a uno de los grandes comunicadores de la ciencia en plena madurez intelectual. Pero dejó algo más duradero que cualquier libro. Dejó una forma de morir, y sobre todo, una forma de vivir sabiendo que vamos a morir. Nos enseñó que se puede mirar a la muerte sin mentirse, que se puede renunciar al consuelo de las ilusiones y encontrar, en su lugar, un consuelo más sólido en la verdad, en el amor, en el asombro ante el simple hecho de haber existido. Su última gran reflexión, la de aquel ensayo escrito mientras se moría, terminaba reconociendo todo lo que iba a perderse. Quería envejecer junto a Annie, a quien amaba profundamente. Quería ver crecer a sus hijos pequeños y participar en quienes llegarían a ser. Quería conocer a nietos que aún no habían nacido. Lo enumeraba todo, sin autocompasión, pero sin esconder el dolor de saber que no lo tendría. Esa lista es una de las cosas más humanas que escribió jamás, porque no habla de grandes logros, ni de premios, ni de reconocimiento. Habla de lo más sencillo y lo más importante: envejecer con la persona amada, ver crecer a los hijos, conocer a los nietos, las cosas pequeñas que componen una vida y que, ante la muerte, se revelan como las únicas que de verdad importaban. Sagan, el hombre que había contemplado galaxias enteras, en sus últimos textos no echaba de menos las estrellas.
Echaba de menos el futuro con su familia que la enfermedad le robaba. Y aún así, no pedía un milagro. No exigía una excepción a las leyes del universo que tan bien conocía. Aceptaba su lugar en el orden natural de las cosas, con una dignidad que sigue impresionando décadas después. Hoy, cuando pensamos en Carl Sagan, solemos recordar al hombre de cosmos, al divulgador, al poeta de la ciencia que nos hizo mirar las estrellas con asombro. Pero quizás su lección más valiosa no esté en lo que nos enseñó sobre el universo, sino en lo que nos enseñó sobre nosotros mismos, sobre cómo vivir, sobre cómo amar, sobre cómo, llegado el momento, despedirnos. Hay una idea suya sobre el tiempo que cobra un sentido especial a la luz de cómo murió. Sagan solía decir que cada uno de nosotros vive en un instante minúsculo de la historia del cosmos, que entre los miles de millones de años que han pasado y los miles de millones que vendrán, nos toca estar conscientes apenas unas décadas, un parpadeo, y que en vez de lamentarnos por lo breve del parpadeo, deberíamos asombrarnos de que nos haya tocado parpadear siquiera. La inmensa mayoría de las combinaciones posibles de átomos nunca llegan a estar vivas, nunca ven una puesta de sol, nunca aman a nadie, nosotros sí, contra todo pronóstico nos tocó. Visto así, la muerte deja de ser un robo y se convierte en el precio justo de un regalo improbable. No nos quitan algo que nos debían, nos pidieron que devolviéramos algo que nunca tuvimos garantizado. Y entre medias, durante ese préstamo breve, tuvimos la oportunidad de existir, de pensar, de querer. Sagan murió creyendo precisamente eso, no con resignación amarga, sino con una especie de gratitud serena por haber formado parte del juego, aunque solo fuera por un rato. Esa actitud no le quitó el dolor de irse. Sería falso decir que murió feliz, sin pena. Dejaba demasiado atrás, pero le permitió irse sin rencor contra el universo, sin sentirse estafado. Y eso, en alguien que mira la muerte de frente sin la promesa de otra vida, es una conquista enorme del espíritu humano. Adiós, Carl. Adiós, Anne. Dos palabras sencillas, dichas con amor, sin esperar un reencuentro. Y sin embargo, no hay en ellas derrota. Hay algo parecido a la victoria de quien fue fiel a la verdad hasta el último segundo, y descubrió que la verdad, por dura que sea, también puede sostenerte. Sagan no necesitó el cielo. Le bastó con haber vivido bajo las estrellas, y con saber que, de algún modo, los átomos que un día fueron él siguen ahí fuera, formando parte del mismo cosmos asombroso que pasó su vida intentando comprender. Si esta historia te ha llegado, suscríbete a Saganianos y dime en los comentarios qué piensas tú. ¿Te parece que la visión de Sagan sobre la muerte es desoladora o crees que hay en ella una forma serena de paz? Te leo.